Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a través del canal de YouTube. Un saludo especial de mis pastores, el pastor Elías y la pastora Elsis. Le damos bienvenida y que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y que esta palabra sea de bendición también para ustedes. Mis queridos hermanos, hay una historia en Números 22, 24 de un profeta, de un hombre que se disponía, iba con su asna, iba con su burro, y dice que el ángel del Señor se apareció enfrente de él, ¿verdad? Y dice que este asna se apartaba y que en algún momento el ángel tocó la boca de ese burro y habló, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo de Dios toque mi boca para hablar a su pueblo. Y que así también como tocó los ojos de Balaam, también toque sus ojos, toque su corazón. Y que esta palabra sea viva, sea eficaz, sea la palabra que usted necesita para ser transformado, para ser cambiado. Amén. Entonces, voy a compartir una palabra que está en 2 de Timoteo 1. Del 1 al 13, y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios, Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor, le den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo mucho deseo de volver a verte, porque no olvido tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de que primero estuvieron llenas tu abuela Eloida y tu madre Eunice, y que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y en la Reina Valera dice, de dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de las buenas nuevas. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la mortalidad por el medio de la buena noticia. Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por esto estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de Él, es que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe, el amor que tiene en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que te confío. Amén. Pablo le escribe a Timoteo, que era su discípulo, pero si vemos la carta, si vemos cómo le escribe Pablo a Timoteo, vemos que lo escribe con amor, ¿verdad?
Lo escribe con esa pasión que un padre le escribe a su hijo y le está dando un consejo. Pablo estaba preso. Quizás a Timoteo ya le había llegado el rumor, la noticia de que a Pablo lo habían sacado y nuevamente le dieron orden de captura. Y esta orden de captura que le habían dado a Pablo ya traía consigo una sentencia de muerte. Pablo estaba escribiendo sus últimas palabras a ese ser amado, a ese hijo, ¿verdad? No era su hijo, Pablo era su mentor, él era su discípulo, pero estaba hablando de tal manera, con ese amor, ¿verdad? Él estaba preso. En primera de Timoteo, Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, oiga, escuché que está como enfermo, ya no tome agua, tómese una copita de vino después de para qué, ¿sí? Y le estaba aconsejando, estaba pendiente. Y voy a tomar unas palabras que para mí son clave para poder desarrollar esta prédica, que son recuerdo. Permita que tengo como 10 hojas aquí, hermano. Que es recuerdo, me acuerdo y te recuerdo. Hay otra palabra clave que es fe. Y las vamos a ir desarrollando a medida de que vamos avanzando. Y esta prédica quiero que la enfoquemos en nuestra memoria, en nuestra voluntad para una acción, ¿sí? Que cumpla ese efecto en nosotros. Entonces, Pablo le dice, te recuerdo. ¿Cuántos de nosotros todos los días estamos recordando, estamos trayendo algo a nuestra mente, a nuestro corazón, y por causa de ese pensamiento, de ese recuerdo, muchas veces tenemos una acción en nosotros que es como que nos turbamos? ¿Cuáles son los recuerdos que nosotros estamos trayendo a nuestra mente? Que mañana tenemos que pagar el recibo, que pasado mañana nos llama Bancolombia, que tenemos conseguir una casa, que no la tenemos todavía, pero ya mi vecino la tiene, ya mi hermano la tiene, yo todavía no he podido, que mi empresa, que esto, y estamos todos los días trayendo un recuerdo y trayendo una necesidad a nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cuánto nos ha pasado? Y muchas veces ese recuerdo que nosotros tenemos nos aflige. Ese recuerdo que nosotros tenemos, como que ese pensamiento nos empieza a tambalear, nos empieza a hacer perder el equilibrio, nos empieza a perturbar y perdemos la paz, ¿verdad? Pero Pablo le está diciendo, oiga, te recuerdo y yo me acuerdo y te voy a recordar algo. ¿Y qué le recordó Pablo a Timoteo? ¿Qué le estaba recordando él? Que tuviera fe y que avivara el don de Dios, ¿verdad? Y hemos venido hablando todo este tiempo de la presencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ayuda, que es nuestro ayudador, que nos fortalece, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, el Espíritu Santo está conmigo? ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros que sí? Vamos a desarrollar la práctica. Usted sabe que el Espíritu Santo no habita donde hay pecado, hay inmoralidad. Usted sabe que el Espíritu Santo no habita donde hay mentiras. Usted sabe que el Espíritu Santo no habita donde hay una persona o donde una persona está haciendo lo malo. ¿Usted lo sabía? El Espíritu Santo no habita porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y Pablo le dice algo, aviva el don de Dios. ¿Y sabe qué es don? Es un regalo. Y es un regalo que Dios le está dando que usted no se merece. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna. Y vuelvo y pregunto, no me vaya a contestar como pregunta ética. El Espíritu Santo de Dios está en usted y está con usted. Y si usted por algo de lo que yo le acabo de decir dice, oiga, ahora ya entiendo por qué muchas veces oro y no recibo, oro y no pasa nada. ¿Sabe? Porque quizás usted pide y no recibe. Quizás usted se siente muchas veces que está orando y está caminando en el Evangelio y se está teniendo como que no ve respuestas, no ve nada de lo que usted le está pidiendo a Dios, como que su vida ha quedado como estancada, pero porque falta el Espíritu Santo, pero porque también hay algo en usted o en mí que ha alejado y ha contristado al Espíritu Santo de Dios. Pablo le dice, aviva el don. Pero mi querido hermano, antes de que el Espíritu Santo obre y esté en nuestra vida y obre en nuestra vida, usted y yo tenemos que preparar nuestro templo, nuestra vida. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos en santidad. Tenemos que avivar ese don de Dios, ese regalo de Dios que es la salvación. ¿Sabe? Ayer, los que vinieron ayer le entregaron una factura que dice que no tiene un valor que usted va a pagar. Dice, ya está cancelado todo. Pero aunque esté cancelado, aunque esta factura ya esté cancelada y usted no haya pagado algo, si hubo alguien que pagó un precio por usted, y ese precio no es cualquier precio, es un precio que le costó la vida, es un precio de sangre, es un precio que transformó su cuerpo, su carne en una llaga. Fue un precio pagado por una vida, por una sangre que limpia, que santifica. También hay otro hombre que le habla a un pueblo cuando va a cruzar el Jordán. Moisés, en los primeros capítulos de Deuteronomio 1 al 4, usted ve que Moisés, antes de que el pueblo empiece a cruzar el Jordán, le dice, oye, acuérdate de tu Dios. ¿Sabe por qué lo estaba diciendo? Porque había un pueblo que había muerto, que había visto la gloria de Dios, que había sido alimentado, y ese pueblo ya había perecido. Quedaba una generación y seguía la siguiente generación que iba a pasar el Jordán, pero quizás no había visto tanto el poder de Dios como lo había visto las generaciones que murieron en el desierto. Pero Moisés les dijo, oiga, recuerda que hay un Dios, recuerda que tenemos un Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos sacó de la esclavitud. Y sabe, hermano, yo le recuerdo hoy ese don de Dios que se te fue dado, que es la salvación. ¿Sabes? Quieres que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, en milagros, en prodigios, que sea el Espíritu Santo el que te guíe. ¿Sabes qué tienes que hacer? Avivar el don de Dios que está en ti, que es la salvación. Aunque tú no hayas pagado un precio, hubo alguien que pagó un precio, y es un precio de sangre, un precio alto, para que tú y yo dejamos de ser esclavos del pecado, de la maldad. Pero ¿sabe algo? Que muchas veces nuestro recuerdo, nuestro pensamiento es mucho más poderoso la palabra del brujo, es mucho más poderoso la palabra del pecado, es mucho más poderoso la palabra de la tentación, que le creemos más a ellos y caemos. ¿Sabe? A veces es mucho más poderosa la palabra de esa tentación que llega a su vida que la del Espíritu Santo. Y la creemos y la llevamos a nuestro corazón y caemos. Pero ¿sabe algo? Dios es mucho más poderoso. La palabra de Dios es mucho más poderosa.
Esa palabra tenemos que traerla a nuestra mente. Tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde, qué fue lo que hizo Dios, que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. En el momento de la tentación, en el momento de la tribulación, en el momento en el que usted se encuentre enfrentado con eso, tiene que recordar, avivar ese don de Dios. La salvación. Señor, yo recuerdo que tú pagaste un precio en la cruz del Calvario. Yo no quiero pecar. Yo me quiero alejar de esto. Yo no quiero hacer el mal. Cuando quiera decir una mentira piadosa, aunque no es piadosa, es mentira, se diga, Señor, pagaste un precio alto por mí. Derramaste tu sangre en la cruz. Cuando la vecina quiera llamarle la atención por ahí, usted diga, Señor, tú ya me diste mi esposa. Tú pagaste un precio por mí. Cuando usted vaya en la calle, mi querido hermano, porque pasa y usted vea a una mujer bonita y sus ojos se quieran ir detrás de ella, dígale, Señor, tú pagaste un precio por mí. Cuando usted, una mujer, vea a un hombre que hace cosas diferentes, si usted quiere que su marido haga eso, ejemplo, que sea, no sé, póngalo a dieta, pero no lo desee. No, eso no solo los hombres, las mujeres también. Diga, Señor, tú pagaste un precio por mí. Aviva el don de Dios, ese regalo inmerecido. ¿Sabe? Usted y yo no merecemos la salvación. No teníamos cómo pagarla. Pero hubo alguien que se guardó en santidad. Hubo alguien que se guardó de la tentación, que fue justo y pagó y tomó tu lugar y tomó mi lugar. ¿Cuántos lo creen? Aviva el don de Dios. Avivemos ese don de Dios. Y sabe, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabes qué tienes que empezar a guardar a partir de hoy, mi querido hermano? Tienes que guardar la palabra. Tienes que atarla a tu cuello, escribirla en tu corazón, meditarla de día y de noche. Tráela como recuerdo. Recuerda todos los días cuando te levantes que Dios ha extendido su misericordia sobre ti. Cuando te vayas a acostar, recuerda que Dios ha extendido su misericordia sobre ti. Cuando estés en la calle, cuando estés en el trabajo, recuerda que Dios ha extendido su misericordia sobre ti y ha revelado a su Hijo amado Jesucristo para darte salvación. Sabes, antes de que el Espíritu Santo empiece a orar en tu vida o habite en ti, primero debes de activar la salvación, porque Él es santo y no habita donde hay pecado. Y quizás hemos fallado, quizás hemos caminado, pero como buenos seres humanos, como buenos hijos, a veces fallamos y empezamos a andar a un lado diferente de lo que Dios quiere. Y le prestamos la atención a otras cosas. Nos distraemos. Hay otra palabra que tomo aquí que se llama la fe. La fe y el recuerdo activan algo en nosotros, en nuestra voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es la capacidad humana para tomar decisiones y ordenar su prioridad, su conducta de forma consciente. ¿Sabe? Cuando usted recuerda la palabra, usted alimenta la fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. La fe te muestra la realidad
de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús? ¿Cuántos han visto al Padre? ¿Cuántos han visto al Espíritu Santo? Usted no vio a Jesús, pero cree que Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué cree? Porque en algún momento el Espíritu Santo de Dios intercedió por usted. Se metió en medio de usted y del Padre y le fue revelado el Hijo. Y usted pudo entender que hay salvación a través de Jesucristo. Pero en ese instante, en ese momento que usted reconoce a Jesús como Señor y como Salvador, las cosas no quedan ahí, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser mudados a un nuevo hombre, que tenemos que ser transformados, que tenemos que ser cambiados. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan sinceramente. Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza, y éramos objeto de enojo de Dios, e igual que todos los demás. ¿Sabe, mi querido hermano? Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo lo que él está hablando con el Espíritu Santo? Porque hemos hablado todo este tiempo del Espíritu Santo. Pero es importante, mi querido hermano, que si usted quiere moverse en el Espíritu Santo, no debe haber nada que no sea agradable a Dios en usted y en mí. En usted no puede haber mentira, no puede haber engaño, no puede haber falsedad. En nosotros no puede haber nada de eso, dice la cartilla. Usted quiere ver el Espíritu Santo de Dios obrar en su vida, empiece a ser transformado, empiece a ser cambiado. Y es una decisión que nadie podrá tomar sino usted y yo. Cuando yo llegué aquí hace 2 años y algo, yo le dije a mi pastor, yo quiero ser un ente en la iglesia. Yo vengo a sentarme a recibir, no me mire para nada. Porque el pecado me avergonzaba, ¿sabe? Yo servía al Señor. Pero me distraje. Me afané por querer obtener riquezas. Me afané por querer obtener una posición social. Me afané por querer tener más. Tenía una empresa con mi esposa. Iba bien, porque facturábamos bien. Pero aún quería más. Y arrebataba y declaraba y hacía todo lo que era Abba, pero hubo un momento donde empezó todo como que a estancarse y me empecé a afanar. Me llamaron a trabajar, le dije a mi esposa, me voy. Inclusive, mire, le dije, si hoy me llaman a trabajar, me voy. No acabó el día, a las 3 de la tarde me llamaron, ¿qué está haciendo? Yo le dije, nada, lo necesitamos, me voy. Durante 4 años, hermanos, trabajé, tenía turnos en la noche, toda la noche trabajaba, salía a las 5:30 de la mañana, llegaba a trabajar en la empresa, me iba a dormir a las 3, 4 de la tarde, a las 9 volvía y salía, y así duraba. Y así duraba por el afán. Pero empecé a olvidarme del Espíritu Santo, empecé a olvidarme del Señor, empecé a dejar de recordar lo que decía la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas.
Dejé de olvidar lo que decía la palabra en Habacuc. Aunque la higuera no florezca y en sus vides no haya fruto, aunque falte en el olivo el producto, y aunque las vacas sean quitadas de la manada y las ovejas ya no estén en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mí. Había olvidado que había alguien que había pagado un precio alto por mí. A veces olvidamos, mi querido hermano, que hubo alguien que pagó un precio de sangre por nosotros. A veces olvidamos, mi querido hermano, que hay algo más grande que lo terrenal, que hay algo mucho más grande que la casa, hay algo mucho más grande que el dinero, que una posición social, se llama salvación. Y hoy, mi querido hermano, se lo vengo a recordar. Aunque hoy te falte la cuota del banco, aunque hoy te falte la salud, aunque hoy te falte el dinero, alégrate, porque el Señor te ha dado salvación. Y la salvación quita el hambre, mi hermano. La salvación quita el hambre. La salvación quita las enfermedades. La salvación, mi querido hermano, te lleva a un nivel diferente, donde algunos no lo entienden y lo llaman locura. ¿Cuántos hemos perdido la dirección de la salvación por procurar cosas en esta tierra? ¿Cuántos hemos perdido la salvación por procurar tener más de lo terrenal? ¿Cuánto nos hemos apartado un instante para contemplar la tentación? ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado que Cristo viene pronto? Que Cristo viene por una iglesia santa, sin manchas. ¿Y sabe algo? Si usted olvida el don de la salvación y lo que Dios ha hecho por ti, el Espíritu Santo se contrista y se aleja de ti. Y el Espíritu Santo es el que nos prepara. El Espíritu Santo es el que nos aconseja, el que nos revela, el que nos construye, el que está preparando una iglesia para que Cristo venga. ¿Usted quiere bendición? Obedezca. Que la bendición que llegue a su vida sea consecuencia de la obediencia. ¿La obediencia a quién? A la palabra. ¿La obediencia a quién? Al Padre. ¿Sabe? Ya voy a terminar. No se preocupe, mi querido hermano. Allá me están diciendo que el tiempo y voy a predicar de la mano seca. Dice la palabra que este es el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sabe qué es adoración, mi querido hermano? Es postrarse, es reconocer, es humillarse en espíritu y verdad. Yo no lo conozco a usted. Yo no sé qué hace usted en la intimidad. Yo no sé con quién habla usted.
Yo no sé qué negocios hace usted, pero Dios sí lo sabe. Donde no hay nadie que usted cree que lo ve, Dios lo está viendo. Las conversaciones en los teléfonos, en Instagram, en TikTok, aunque lo haga escondido, donde sea, Dios lo está viendo. Quizás nos afanamos por obtener riquezas, que nos vaya bien en la tierra, pero estamos olvidando algo muy importante, que es la salvación, ese don inmerecido. Usted y yo no lo merecemos, hermano. Y no se crea que usted, porque viene a la iglesia, usted se merece ser salvo. Él nos lo regaló. Era su plan desde el principio que tuviéramos salvación. Aviva esa salvación, aviva ese don inmerecido que es la salvación. No lo descuides. Porque como se lo dije a un amigo, no sabes cuál es tu último día. Hoy llegaste aquí a escuchar esta prédica. Mañana no sabes si sea tu último día o esta noche. Colócate a cuentas con Dios. Yo no se lo digo porque yo no lo haya hecho. Yo ya lo he hecho todos los días. Y me arrepiento, mi querido hermano. Porque durante mucho tiempo me descuidé, aparté mi vista. Y a pesar de que ganaba bien, muy bien. Aquí hay una persona que sabe en el lugar que yo trabajo, y en el área donde yo trabajo, donde yo trabajaba, que es la parte de la industria química, hacia la parte de hidrocarburos, y yo ganaba muy bien. Pero aún así, con todo eso, mi hermano, vivía frustrado. No tenía paz. Facturábamos bien con mi esposa. Bien. El dinero un día se fue. Quedaron deudas. Yo llegué a esta iglesia con carro y duré más de un año sin carro, a piecito. Y un día mi pastor, íbamos saliendo, me dijo, venga, lo llevo. Le dije, no, pastor, tranquilo. Déjeme disfrutar el proceso. Y empecé a alinear mi vida nuevamente conforme a la palabra. Empecé a decirle no a muchas cosas. Empecé a decirle, Señor, quiero obedecerte. Renuncié al otro trabajo. Dije, me quedo con este, Señor, y tú mirarás de aquí en adelante qué harás con nosotros. Nos deben una cantidad de dinero. Nos han ido pagando poco a poco. Pero cuando hace falta dinero, cuando hace falta algo, mi esposa se angustia. Yo le digo, recuerdo, Señor, tu palabra. Tu palabra dice, Señor. Y empiezo a declarar la palabra. Y empecé a hacer cambios en mi vida. Yo no veía a mis hijos. Hoy saco un día, 2 días para acompañarlos a fútbol. Y le decía a mi pastor, pastor, perdona, estoy en esto,
estoy haciendo esto, he empezado a hacer cambios. Yo quiero moverme en el Espíritu, pero comprendí, mi querido hermano, que no hay ninguna comunión de las tinieblas con el Espíritu Santo. No hay ninguna comunión de Dios con el pecado. Yo lo viví. Yo sé de qué le estoy hablando. No es la primera vez que me paro delante de un púlpito. Espero esta vez no dejarlo por distraerme por cosas que no van. Había descuidado una salvación tan grande. Yo no sé, mi querido hermano, cuál es su situación, ni financiera, personal, si hay algo que te acoge, una enfermedad, algo, no lo sé. Pero sí sé algo hoy, que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y que nos dio un don inmerecido que es la salvación, y tenemos que avivarlo hoy. Hoy debemos de tomar la decisión. Hoy es el día que tenemos que decidir si oímos atentamente la voz de Dios o lo desechamos.